Va a comenzar a disertar el doctor Guerrero José, jefe de radiodiagnóstico del Hospital de Clínica, docente jefe de trabajos prácticos, encargado de enseñanza de la unidad del Hospital de Clínica. Y hoy nos va a hablar de estudios anatomofuncionales del tubo digestivo, videodeglución y tránsito esofágico temporizado. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Vamos a tocar algunos temas. De todas maneras, quería darle algunos conceptos en relación a lo que estuve escuchando en el día de ayer, en función de lo que es la formación de cada uno de nosotros, incluyéndonos aquellos que tenemos algunos años en la profesión y sobre todo aquellos que están en formación. La formación es continua, esto no es una cuestión. La bisagra es recibirse, pasar de un estudiante avanzado a un profesional recién recibido. Pero independientemente, en uno u otro aspecto, la formación siempre es continua. Por eso una de las cosas más lindas es aprender, porque lo que uno aprende no se lo quita a nadie. Todo lo que entra por el sistema nervioso, en este caso por el cerebro y sale por las manos, eso le pertenece a cada uno, es una propiedad intelectual que no se la puede sacar nadie. Por eso que es valorable, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso es muy importante que partamos de ese concepto en particular. A veces las cosas no son tan complicadas, sino que uno las complica. Yo, por ejemplo, les diría, ¿cuál es el diagnóstico más difícil en medicina? En mi caso particular. Ustedes cuando van al médico o van a ver a alguien, ¿qué es lo que quieren? Que les digan si están enfermos o no están enfermos. ¿Okay? Esa primera precisa, que parece que es tan política, tan sencilla, es el primer momento que nos lleva a nosotros a determinar, bueno, para yo decirle a una persona si está en condiciones de ser atendida por mi caso en particular, es decir, que está enferma, debo hacer un diagnóstico. Y ahí entramos la parte multidisciplinaria. Todos tenemos que colaborar para determinar si esa persona presenta o no presenta algún tipo de patología que requiera el tratamiento adecuado correspondiente, para sacarlo de su situación de enfermedad y pasarlo a la parte de estado de salud. El 70% de los diagnósticos, y por eso acá que va a ser en relación a lo que se estuvo charlando, uno siempre tiene que absorber conocimiento y sacar las propias conclusiones. Ustedes nunca deben confiar de aquello que dice que sirve en el 100% o que no sirven en el 100%. Yo creo que el conjunto del análisis de cada una de esas cosas debe uno tener en cuenta qué es lo que es productivo, qué es lo que puede aportar positivamente en relación, en este caso en particular, del diagnóstico del paciente y qué es lo que no puede aportar. El 70% del diagnóstico, haciendo un interrogatorio en el paciente, haciendo una evaluación clínica, se tiene el diagnóstico. Después vienen los exámenes complementarios. Y obviamente esos exámenes complementarios estarán en función de lo que uno presume de la historia clínica del paciente. Lo estuve evaluando y bueno, yo puedo pensar, de acuerdo a lo que estuve indagando, que tiene tal o cual patología. Y para poner en evidencia los exámenes complementarios y corroborar la presunción diagnóstica que surgió del análisis clínico, el análisis de la historia clínica, ¿qué método de estudio tiene la sensibilidad para poner en evidencia de que tiene o que no tiene? Y si ese método de estudio que uno elige lo realiza una persona que tiene la formación adecuada correspondiente para hacerlo de la manera correcta. Porque yo presumo, y esto un ejemplo de aclarar el concepto, yo presumo, de acuerdo a la historia clínica, ¿usted cuánto hace un dolor acá en el epigastrio? Muchos en evolución, de que tiene meses de evolución, de que no calma, que calma con la posición del gatillo, etcétera, etcétera. Presumo, de acuerdo a la semiología, no en este caso en particular, especificar sobre el cuadro clínico, pienso que tiene un cáncer de páncreas. Le pido una tomografía computada con protocolo de carcinoma de páncreas. Si usted me hace una tomografía computada y me hace el protocolo de carcinoma de páncreas, me va a ver en un estudio que por ahí es normal y me pone en evidencia la lesión. Entonces, cuando me traiga el estudio que yo le solicité, que lo realizó alguno de ustedes, y no respetó ese protocolo de la resolución clínica, voy a tener un falso negativo, porque voy a decir, ese paciente no tiene esa patología, cuando realmente la tiene. Lo que pasa es que el método que se le hizo no se le hizo de manera correcta y no lo puso en evidencia. ¿Entienden cuál es la responsabilidad que ustedes tienen? Se toma conciencia, miren, estoy dando un caso de varios que puede darse en la práctica multidisciplinaria. En este caso en particular, quiero hacer hincapié, porque a mí me gusta
Cuando uno dice, bueno, esto hay que hacerlo de tal manera, bueno, debo hacerlo así, pero cuando uno fundamenta el hecho del por qué hay que saber hacerlo, eso es más importante y fija el conocimiento en cada uno de nosotros. ¿Entienden? Entonces, en ese caso en particular, uno tiene que saber cómo realizarlo y saber que existe el método. Por eso que habrán escuchado la inteligencia artificial, una serie de cosas nuevas que están apareciendo y que uno debe saber que existen para utilizarlas en tiempo y forma adecuadamente, y seguramente si lo utilizan de esa manera va a ser aportando de forma positiva al ser diagnóstico. En este caso en particular, y arrancando ya con el tema específico, yo puedo tener un paciente que tiene trastornos en la deglución o trastornos en el pasaje de alimentos desde que lo ingiere hasta que pasa al estómago. Esto se llama disfagia. Está claro, llevo un paciente a la historia clínica, por eso yo lo quiero llevar a una situación especial. Paciente que tiene disfagia. Ese paciente tiene disfagia, no puedo tragar porque no puedo tragar. Yo trago y cuando estoy tragando tengo tos. Bárbaro, es uno de los síntomas que puede tener. ¿Qué estudios se pueden pedir? Exámenes complementarios, yo presumo que tiene un trastorno en la deglución. Obviamente, todos esos estudios se hacen por radioscopía y acá en la parte de bioseguridad es muy importante. Hay que tener en cuenta y utilizar los elementos que obviamente hay gente que ha hablado ahí muy bien sobre el tema en particular. Como toda la medicina, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar medicina, me dijeron, usted si no sabe anatomía no va a saber medicina. Yo decía, esto lo que tengo que saber es patología, aquello, lo otro. A medida que pasa el tiempo, y esto lo da la experiencia, uno se da cuenta de que la anatomía es algo fundamental. Y el hecho de no conocerla, y sobre todo en la parte de diagnóstico por imágenes, hace de que uno tenga un desconocimiento de casi el 50%. Y vuelvo a lo que les estaba comentando. Uno cuando ve una imagen tiene que decir lo que estoy viendo, normal o patológico. Una situación, sale una placa. En el caso mío, yo cuando tengo que informar si tiene o no tiene patología. Si tiene patología, ¿qué presumiblemente puede tener? Ustedes, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Tienen que realizar la práctica solicitada por el médico de cabecera, realizarla de la manera adecuada correspondiente, le van a decir al paciente, esperen, no se vaya, que quiero ver si salió todo en orden. Salir todo en orden significa que ese estudio que usted ha realizado tiene calidad diagnóstica. Porque si no tiene calidad diagnóstica no va a servir para hacer el diagnóstico, valga la redundancia. Entonces, ese criterio de evaluación, y es un término que se lo tienen que grabar a fuego, criterio de evaluación. Ustedes tienen que tener la responsabilidad y la evaluación específica, es decir, yo soy la persona responsable de decir si este estudio se ha realizado de manera correcta y le puedo decir al paciente que tiene que retirarse o repetírselo o complementárselo con algo antes de dejarlo para que después el médico haga el diagnóstico, haga el informe correspondiente. Entonces, ese criterio de evaluación es importante. Y determinar si es normal o patológico significa, y por eso el hecho de estudiar hace muchos años, yo lo hablaba con Rado y lo charlábamos con Jorge, entre otras cosas, de cómo se estudiaba la anatomía hace años, junto con resonancia, junto con tomografía, con radiología convencional, empezando la anatomía clásica y después llevarla a la parte de imágenes. Obviamente, en lo que es la parte de la videodeglución no es una excepción a la regla, y en este caso en particular uno tiene que saber la anatomía. Obviamente, conocer lo que es la parte de la fosa nasal, la cavidad oral, la parte de la laringe y la parte faringe. Esas cuatro cosas son importantes, básicamente. La parte nasal, la parte oral, la parte de la encrucijada orofaringia, la parte laringe, la parte faringe. Esta es la vía respiratoria, esta es la vía digestiva. Si uno traga, ¿qué pasa? A través de la orofaringe, ¿qué función tiene? Una función respiratoria y una función digestiva. ¿Está claro? Ahora no puede hacer las dos cosas. ¿Ustedes pueden respirar y comer al mismo tiempo? No. Entonces hay un mecanismo reflejo que hace que cuando uno está respirando no está comiendo y cuando está comiendo no está respirando. Y eso así es una cosa tan sencilla, por eso que digo que las cosas son sencillas, las complicaciones las hace uno. Y en realidad, ahí, este método, la parte de videodeglución, lo que está haciendo es poner en evidencia cómo normalmente cuando uno está comiendo qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando mal. Y después vamos a ir avanzando un poquito más de lo que pueda aportar todo esto. Por eso hablo de estudios anátomo-funcionales, porque no solamente nos va a mostrar la parte anatómica, sino lo que ocurre funcionalmente mientras se está comiendo. Antes, este estudio se hacía un tránsito faringoesofágico de frente y de perfil. Es decir, se daba una sustancia de contraste, que es el sulfato de bario, se estudiaba de frente y después de perfil. Ahora, ustedes cuando comen, ¿qué hacen? Como la anaconda, se ponen en la boca, hacen un trago y esperan y después... No, nosotros comemos y vamos comiendo todo el tiempo, no hay que hacer un trago solo.
Entonces, ¿estoy imitando lo que habitualmente uno hace cuando está comiendo? ¿Sí o no? No. Entonces, uno lo que trata de hacer es ver mientras que está comiendo, tratar de imitar cómo está comiendo y ver cuándo aparece la sintomatología, y además lo está viendo y el paciente lo está, empieza a tomar, empieza a toser. Bueno, ¿qué está pasando? Se fue por la vía respiratoria. Perfecto. Entonces es una correlación anátomo-funcional, anátomo-clínica. Cuando el paciente tose, que fue por lo que consultó mientras que estaba comiendo, significa que está pasando la vía respiratoria, no está protegida como corresponde. Estoy haciendo el diagnóstico preciso. Entonces, anátomo-funcional. Porque puede ser de que yo tenga esa patología pero no la pongo en evidencia. Porque voy a reiterar, el tránsito faringoesofágico mostraba cuando pasaba la sustancia de contraste por la faringe, tratar de hacer el gatillado cuando corresponde, cuando estaba pasando toda la columna de barrio a través de la faringe, en el frente y en el perfil. Pero eso no es lo que ocurre habitualmente mientras que uno está comiendo. Por eso el gold star en este caso es la videodilución. Bueno, es un estudio, cada uno de los tiempos dilutorios, hay diferentes tiempos dilutorios. Está la etapa preparatoria oral propiamente dicha, la faringe y la esofágica. Uno cuando come, primero ¿qué hace? Traga, no, primero ingresa el alimento a la boca, después ¿qué hace? Mastica, después ¿qué hace? Cuando consideran que está en condiciones de tragar, inicia la dilución. Ahí pasa por la parte faringe, después va por el esófago y el estómago. Eso es lo que ocurre habitualmente. Ahora bien, uno come siempre líquidos, toma líquidos, semisólidos y sólidos, no, puede comer sólidos, semilíquidos y sólidos. Y a veces la sintomatología aparece con una de estas consistencias, con dos o con todas. Entonces lo que uno trata es de remedar lo que hace habitualmente una persona. El paciente, uno cuando le pregunta en el interrogatorio, vamos a ver cuál es la metodología, y por eso que se utiliza distintas consistencias, con semisólidos, sólidos y líquidos. Eso es lo que debe realizarse tratando de evitar lo que hace el paciente cuando come. ¿Es así 100%? No. Por eso que yo tengo cierto resguardo, eso no está en ningún libro, pero es cuestión de la experiencia personal. Y eso también es importante. El hecho de observación que ustedes van realizando a diario, eso lo deben tener siempre presente. Lo que ustedes ven, lo que ustedes hacen, y si ustedes hacen todo el tiempo una cantidad significativa de estudios, y de acuerdo a la experiencia personal, eso es muy importante. Eso lo deben aprender y siempre lo deben tener en cuenta. ¿Está claro? No lo que le dicen, sino lo que ustedes hacen y vieron y comprobaron. Eso también es importante, sumado a lo que aprendieron. Muy bien. Comienza con interrogatorio, siempre interrogatorio. Por eso de que está bien, la robotización está perfecta, me parece bárbaro, todo ok, el auto está perfecto. Yo me acuerdo siempre de un amigo mío, sedentario, y me decía, mira, no sé qué, caminar, vamos a caminar un poco, claro, te hace bien, tenés una epidemia, eso sí, porque hace, mira, no sé qué, un tipo que se rompió la cabeza tanto haciendo un motor, y para andar en auto, y yo... o sea, digo, pero escúchame, está bien que el auto se puede manejar, pero también es importante que sigas caminando, ¿está claro? A ver, el interrogatorio, hablar con el paciente, es importante. La otra vez yo tenía un paciente, yo además de ser especialista en osteoporosis, soy médico de Portugal. Me dice, la verdad que estuve con un médico, con una computadora, tenía un programa bárbaro. Me miró 2 veces a la cara, el resto estaba mirando la computadora, llenando una serie de datos que de acuerdo al software me estaba diciendo. Ustedes, si van a ver a un médico y se ponen a hablar en algo tan importante como eso, no quieren que lo mire a la cara, que hable con ustedes, que se ponga a charlar. Ustedes cuando reciben un paciente ni lo miran, le dicen, ¿por qué le hacen este estudio? Pase por acá, venga por aquí. Eso le gusta al paciente. Hay que ponerse en el lugar del paciente. Por eso que el interrogatorio es fundamental en la historia clínica, charlar con el paciente en la contención y también para el diagnóstico. Los estudios previos también son importantes. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades neurológicas, tenemos un montón, lo conocen, ¿no es cierto? Enfermedades neurológicas, pacientes que tienen ACV, esclerosis múltiple, pacientes que tuvieron cáncer de pulmón y que fueron irradiados, etcétera, etcétera. Todo eso puede deteriorar los órganos que forman parte de la dilución y eso orienta en el diagnóstico diferencial. Las etapas, tenemos tiempos dilutorios, la voluntaria e involuntaria. Uno contiene el alimento en la boca hasta que quiere, hasta que empiece la dilución. Una vez que empieza la dilución, ¿la pueden detener? No, es involuntaria. La parte voluntaria
uno la maneja y la etapa involuntaria está regida por mecanismos reflejos. Es decir, el bolo alimenticio, que vamos a ver, hay que conocer la anatomía, obviamente, en esto intervienen receptores que están en la mucosa de órganos que están situados en la parte de la orofaringe, en la parte faringe, en la parte esofágica, etcétera, 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 en el nivel del paladar, y mediado por pares craneales, básicamente 9, 10, el 11 y el 12 particularmente, en algunos casos el séptimo, y si uno tiene alteraciones, por ejemplo, en el surco bulbo protuberancial, que si uno conoce la anatomía, el 9, 10 y 11 sale de ese surco bulbo protuberancial, entonces ya puede presumir si hay alteraciones neurológicas que afectan a estos pares craneales también. Y conocer la anatomía, volvemos al principio, saber la anatomía y el hecho de por qué puede tener relación. Vamos a la etapa preparatoria oral, porque es como uno debe analizar cada caso en particular. La preparatoria oral, ¿qué es lo que hace? Recepciona el alimento, come, sella los labios, movimientos rotatorios de la lengua y la mandíbula, va masticando. Ustedes piensen lo que ocurre habitualmente. Esto no hace falta estudiarlo, es cuestión de ponerse a analizar lo que uno realiza todos los días. Entonces, a ver, el tono muscular. Yo puedo tener un paciente de que tiene una disminución de la tonicidad de los músculos orofaciales. ¿Qué pasa? Se le cae el alimento por la boca. Lo estoy viendo y además lo estoy analizando. Estoy haciendo el diagnóstico del problema es ese. Si el paciente no mueve la lengua, ¿qué pasa? No forma bien el bolo alimenticio. Si el paciente no tiene secreción salival, ¿qué pasa? Se forma toda una masa adentro y no forma una consistencia del bolo alimenticio. ¿Entendido? Entonces, todo eso es muy importante y por eso que se analiza cada uno de los tiempos deglutorios. En la oral propiamente dicha es cuando uno ya, por la percepción y el contacto de la consistencia del bolo alimenticio, considera que ya está en situación de ser deglutido. Eleva la lengua, la presiona sobre el velo del paladar e empuja el bolo alimenticio hacia la orofaringe. La elevación del bolo, la presión de la lengua hacia arriba, la fuerza del ascenso de la lengua, la elevación de los bordes de la... Todo esto, es decir, que yo puedo tener una alteración en esta fase oral, es decir, cuando traga, la persona mastica, o trague. Yo veo que cuando traga, no traga como tendría que tragar, entonces tiene un problema en la etapa oral propiamente dicha, porque por ahí tiene una parálisis facial. Entonces, los músculos linguales hacen de que no eleve la base de la lengua, no se presione sobre el velo del paladar y eso hace de que no empuje posteriormente, no genere una presión positiva de ese bolo alimenticio hacia la faringe. Ustedes dirán, sí, perfecto, bárbaro, tengo diagnóstico. ¿Qué pasa después? El mecanismo de rehabilitación está apuntado para aumentar la fuerza de los músculos linguales. Pero ¿qué es más importante en medicina? ¿El diagnóstico o el tratamiento? Levanten la mano los que están en favor del diagnóstico. Levanten la mano los que están en favor del tratamiento. Claro, porque el tratamiento está en función de qué? El diagnóstico. Si yo le erro en el diagnóstico, el tratamiento va a ser el que no corresponde y la evolución del paciente ¿cómo va a ser? Mala. Lo correspondiente va a funcionar. Si el paciente tiene un trastorno de la lengua, hay mecanismos de rehabilitación. Por ejemplo, se muerde la punta de la lengua y trata de tragar mordiéndose la lengua. Eso estimula, entrena los músculos linguales, aumenta la fuerza de la base de la lengua y estoy mejorando la capacidad del segundo tiempo de glúteo. ¿Entienden lo que les digo? Es decir, primero hago el diagnóstico, después de hacer el diagnóstico sé cuál es la causa y de acuerdo a la causa hago la rehabilitación adecuada correspondiente, el tratamiento adecuado correspondiente y evoluciona en forma favorable. Muy bien. Y la parte faringea, esta es muy importante, la parte faringea. ¿Por qué? Porque cuando el bolo alimenticio toma contacto con receptores que están ubicados en la parte de la fauce principalmente, en un estímulo ¿qué tiene que haber en un reflejo? Tiene que haber un estímulo con una vía aferente y una vía aferente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, al tomar contacto el bolo alimenticio, por estímulo mecánico, por estímulo químico, por estímulo físico, puede ser la temperatura del alimento, puede ser la característica química, es ácido, es amargo, es dulce, puede tener poco volumen, puede tener alto volumen. Entonces eso también uno tiene que ir evaluando. Esa es la artesanía, no robótica. ¿Se entiende? Porque yo le digo, sí, el paciente, ¿usted cuando come? No, cuando como poquito no pasa nada, cuando como mucho, entonces tengo que darle mucho para poner evidencia por qué tiene esa patología.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso, ese intercambio, ese manejo artesanal, todos no somos iguales y cada caso es un caso en particular que requiere una atención personalizada. Personalizada. Nosotros podemos estandarizar y podemos generalizar para tener una base conceptual. Pero si uno quiere hacer una medicina racional, cada caso es un caso particular que requiere una atención específica para eso. ¿Entendido? Quédense con ese concepto y se van a acordar después si tengo o no tengo razón. Cada uno, de acuerdo a su experiencia particular, como le dije, me va a decir, sí, la verdad que tenía razón o la verdad que no tenía razón. Yo creo que sí. Creo. En la etapa faríngea es muy importante todo esto. Fíjense toda la cantidad de eventos que son secuenciales. Esto es un gatillado, es decir, un efecto dominó, uno desencadena al otro, pero básicamente, fíjense que la epiglotis, ¿qué pasa cuando uno traga? El organismo quiere que el alimento vaya por ¿dónde? ¿Por la vía digestiva o por la vía respiratoria? Por la vía digestiva. Entonces, para que vaya por la vía digestiva, se cierra la vía respiratoria. Ven acá la epiglotis como está replegada, ven acá el velo del paladar como se eleva, se tiene que elevar y se tiene que pegar en la rinofarinx. La presión es positiva, hay una contracción como de ordeñe de arriba para abajo de los constrictores faringios y eso hace que el bolo alimenticio vaya para abajo. Cuando hay una contracción de arriba, ¿qué tiene que haber para que progrese el bolo alimenticio? Una relajación distal. Yo puedo apretar acá arriba, pero si acá lo tengo apretado, no hay movimiento de la columna de ovario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, debe haber una contracción y una relajación receptiva. En todo tubo, todo el tubo digestivo siempre es de proximal a distal. Siempre de arriba hacia abajo. Cuando es en sentido contrario, eso es patológico hasta se demuestre lo contrario. Entonces, cuando yo tengo una contracción de esta parte posterior y está coordinada, se cierra, se eleva la laringe, protege la vía respiratoria y facilita la progresión de la sustancia de contraste por la vía digestiva. ¿Todo esto puede estar alterado? Sí, puede estar alterado. La pregunta es ¿qué es lo que está alterado? Porque eso me lleva al diagnóstico y de acuerdo a eso a la rehabilitación adecuada correspondiente. Y después estamos en la etapa esofágica. Ustedes saben que hay un estímulo, que es la deglución, y ese estímulo de deglución genera una inhibición de las contracturas del esófago y genera la onda primaria. Lo que le digo yo, si yo trago y tengo una onda contráctil en el esófago, ¿qué pasa? El bolo alimenticio queda arriba, no hay progresión de proximal a distal. Entonces, eso también puede ser patológico. Acá lo tenemos, como va progresando, y eso es muy importante, y en algunas patologías se puede ver. Obviamente hay variables, no es lo mismo una placa de tórax en un chico que en un adulto. No, por supuesto, si tú tomo como referencia lo que se llama el índice cardiotorácico, y en el tórax de un chico todos los pibes tienen cardiomegalia. Cardiomegalia significa aumento del tamaño cardíaco. El índice cardiotorácico se mide el diámetro transverso del tórax sobre el... ¿Lo saben eso más o menos? Bueno, perfecto. Es lo mismo la mano del nene. Bueno, la deglución también no es una excepción a la regla. Entonces uno tiene que saber cómo es en cada uno para considerar si estoy viendo un paciente pediátrico, si esa deglución es normal o patológica. Si la comparo en un paciente añoso, los tiempos de glutorio van a ser mucho más lentos que en el paciente pediátrico. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, objetivos del examen son los que ven ahí. A mí no me gusta ver los slides porque eso es como dar una fotocopia que ustedes la vayan leyendo. Pero sí, vayan viendo lo que puede aportar, ¿no? Yo tengo que saber qué es lo que le pasa, en qué momento, qué tiempo de glutorio, si pasa la vía respiratoria o no pasa la vía respiratoria, si compensa o no compensa, si hay progresión o no hay progresión a nivel del esófago, si hay retención en unas zonas que se llaman valéculas o zonas piriformes, si limpia o no limpia con la propia insalivación del paciente. Es decir, una serie de elementos que uno tiene que conocer. Este método lo puede aportar y ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Sí. ¿Es el gold star? Sí. El día de mañana, si ustedes escuchan video de dilución, ¿qué es eso? La video de dilución es un estudio, un gold star para poner en evidencia patologías que el paciente pueda tener cuando está comiendo. ¿Está claro? Tiene que saber lo que existe, tiene que saber que es importante. Y a mí me interesa que ustedes sepan que es importante, porque es muy importante, quizás también, valga la redundancia, que colaboren conmigo cuando yo esté haciendo el estudio. Entonces, bueno, a ver, preparamos el sólido, bueno, preparamos el semisólido, vamos a darle a tomar el sólido. A ver, una cucharada, fíjate, ¿se entiende? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. ¿Qué tiene que traer el paciente? ¿Cómo se hace esto? Tiene que traer, uno siempre cuando se hace un diagnóstico, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes?
ven la orden médica y cuando esto tiene preparación o no tiene preparación. Sí, ¿qué tiene que traer y qué no tiene que traer? Punto. ¿Cuándo le doy la fecha? No es lo mismo una histerosalpingografía que un trasceso esofágico. En la histerosalpingografía, yo le viene una paciente y dice, no, denme para el lunes, denme para el martes. ¿Está bien eso? No, porque hay que tener en cuenta el tiempo, el periodo. ¿Está claro? En este caso en particular, ¿qué es lo que tiene que traer? ¿Necesito preparación? La preparación no la necesita. Le digo esto, yo estoy cansado de tomar examen. A todos le dan enema, no sé por qué. Si tienen algún arreglo con alguien, algún laboratorio que produce eso. Pero a uno le pregunta, se escucha, me tenía que hacer un trasceso aquí, sí, dieta blanda durante 2 días y le limpieza intestinal. ¿Pero para qué? Si vos por dónde comés, para no utilizar el término adecuado, pero comés por la boca, ¿o no? Entonces, ¿para qué necesitas un enema? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces hay que conocer eso y razonar un poquitito. Bueno, tiene que traer el medio de contraste que es el sulfato de bario. ¿Siempre, doctor, el 100%? No. Porque si yo tengo una fístula, fístula sabe lo que es, cuando hay un agujerito de un órgano hueco y sale a cavidad cerrada, si no tiene comunicación con otro órgano. Si yo sé eso, no le debo dar bario, le debo dar compuestos iodados. ¿Está claro? Entonces, a veces uno entrena a la que recepciona el método de estudio y decir, mira, si tienen, conviene que dice fístula, nosotros no podemos darle. Yo tomo un paciente y diga, sí, viene con un diagnóstico de angina del pecho y es un cardiópata de alto riesgo. Bueno, vaya, yo lo conozco y le digo, sí, anda, subí 20 pisos y anda al Machu Picchu y se me muere. No, pero vos sabías. Bueno, acá pasa lo mismo, si el paciente me hace una mediastinitis, que es un cuadro grave, y yo ya sabía en la orden que tenía una fístula, no le puedo dar bario. ¿Está claro? Ahora, es diferente que no venga con el diagnóstico de fístula y que yo siga el protocolo estándar de un paciente que tiene que hacerse una videodifusión. Los estudios previos también es importante, como les decía, porque yo puedo tener un paciente con una esclerosis múltiple, puedo tener un paciente que tenga algún tipo de ACV y de acuerdo a la localización yo ya puedo presumir qué tipo de patología o dónde tengo que ir a buscarla, afinar un poquito la puntería. Y el yogur es lo que uno utiliza como elemento, el yogur firme estamos hablando, ¿eh? Ojo con esto, yogur firme, como dice yogur, y yogur puede ser yogur bebible, yogur firme, y eso es el semisólido. Y después las galletas afines, a mí las galletas afines, eso lo pongo esto a propósito, a mí me gusta, y eso lo utilizo, por eso hay uno tiene que hacer su propia experiencia, el pan lactal, y no lo mezclo con líquido, lo mezclo con el semisólido. Entonces uno cuando mezcla, lo percibe en la mezcla, que la consistencia del semisólido es una cosa y del sólido es otra, y del líquido obviamente es otra. Esas son las 3 consistencias. Entonces el yogur debe ser firme. Perfecto. Y los estudios. Sigamos. ¿Cómo comienzo el estudio? Con acciones posteriores. ¿Para qué con acciones posteriores? Kakekikoku. La Kakekikoku me muestra a mí en forma de perfil la motilidad del velo del paladar. Entonces yo sé si el paciente mueve o no mueve el velo del paladar, si el velo es corto, si hace contacto con la rinofarinx, porque eso significa que ya vamos a ver, le voy a mostrar algunos videos de algunos pacientes que no tienen esa motilidad y se reflejan en el estudio. Le inyectaré agua en poca cantidad, yo no miro, le doy una visualización para decir, bueno, a ver, está tragando bien, eleva bien la laringe, hay repliegue de la epiglotis, funciona todo bien. Después se utiliza la parte de semisólidos, la parte de sólidos y de líquidos, y las maniobras especiales. Y acá quiero hacer que, porque en algunos lugares en se aspira un poquitito, vamos a cortar, perfecto, ¿se aspiró? Sí, un poquito, bárbaro, no le voy a llenar con un balde para que siga aspirando y que se muera. Pero sí tengo que utilizar maniobras de compensación, que son estas que están acá, supraglótico, la Mendelssohn, el chin-down, para ver si se sigue aspirando o mejora o no con esa maniobra que vamos a ver del chin-down, que trague con máxima flexión. El supraglótico le elevo la laringe, la de Mendelssohn, perdón, la de Mendelssohn es elevando la laringe, y el trago supraglótico es tomar aire y después tragar. Si ustedes tragan y después de tragar, ¿qué hacen? ¿Inspiran o expiran? Traguen. Después de tragar, ¿qué hicieron? ¿Inspiraron o expiraron? Inspiran. Ustedes imagínense que si yo me coloco algo en la boca, trago, pasa la vía respiratoria y después de tragar, ¿qué hago? Lo meto más adentro.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Toma aire, tiene el alimento en la boca, traga, y si se aspiró, larga el aire. ¿Entendido? Es una manera de proteger la vía respiratoria. ¿Entendieron eso? Bárbaro. Trastornos primarios y secundarios son las patologías motoras. Primario significa que es un problema inicial del músculo, a nivel de la faringe, a nivel del esófago, la parte estriada, la parte lisa, etcétera, etcétera. Y secundario que forma parte de un contexto clínico, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que tienen miastenia gravis, son todos cuadros clínicos en donde a partir de otros síntomas o signos o afecciones de diferentes órganos o sistemas, tienen trastornos o pueden tener trastornos en la deglución. Obviamente, y van a tener una charla dentro de la parte de diabetología, donde se les va a hablar un caso en particular, pero puede tener trastornos. Pero si la neuropatía diabética afecta la parte de las terminaciones nerviosas en pacientes diabéticos, o la microangiopatía diabética también tiene trastornos, y dentro de esos trastornos, esa microangiopatía, neuropatía, ¿qué les dije yo? Que estaba mediada por mecanismos reflejos. Y si me afecta la parte de la vía aferente de la deglución, el paciente diabético puede tener trastornos deglutorios, entre otras cosas. Y la gastroparesia, ¿sabe lo que es la gastroparesia? Si el estómago tiene alimento pero no puede evacuarlo porque no hay una buena contracción o una contracción efectiva que logre el pasaje de alimento del contenido gástrico hacia el duodeno. Muy bien. Algunos ejemplos, esto lo vemos nosotros, hace 15 años que vengo haciendo videodilución. Empezamos acá nosotros en Argentina, en Hospital Clínico, como los primeros que empezamos a hacer videodilución. Así que es una cuestión que he estudiado y que he visto, no me la contaron. Entonces, pacientes que tienen distrofias musculares, pacientes que tienen miastenia grave, polimiositis, dermatosis, son cuadros clínicos, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson. Estos pacientes a veces tienen trastornos que afectan a algún sector en particular, pero después, a posteriori, se afecta en un periodo más avanzado la parte de la deglución. Reitero, pacientes que pueden ser diabéticos que tienen alguna patología en especial y que después con el tiempo tienen compromiso de un sector en particular. Así que hoy van a tener una charla con el doctor Lombardo y seguramente le va a hacer referencia al respecto. Tengo muchos pacientes con Parkinson, muchos pacientes que vienen al hospital de clínicas en el centro de Parkinson. Usted sabe que ahí estaba el doctor Micheli en movimientos involuntarios, entonces por eso tenía muchos pacientes parkinsonianos y nos mandaban a hacer la videodilución y veíamos muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson que tenían diferentes tipos de alteraciones, principalmente la capa oral o la oral propiamente dicha. Muy bien, esclerodermia, enfermedad del tejido conectivo, neuropatías periféricas, la diabetes que yo les decía, el alcoholismo, el síndrome de Sjögren, entre otras cosas, hay también un proceso intersticial a nivel pulmonar, nosotros vemos bastante intersticiopatías pulmonares y muchas veces nos llegan para estudiar en la parte de biodilución porque no tienen secreción salival y no forman rebozo alimenticio. Ustedes imagínense que ingieran un alimento de consistencia sólida y no tenga secreción salival, no se forma la pasta del bolo alimenticio, obviamente son pacientes que tienen trastornos regulatorios. Enfermedad de Chagas, entre otras. Muy bien, la fase oral. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Esto como cuando uno ve una placa de tórax o ve una placa de mano. ¿Qué es lo que tengo que observar? Tengo que observar primero que tenga calidad diagnóstica, que no se corte, que el extremo distal de cúbito radio y que se vean las falanges distales, que tenga densidad, contraste y nitidez dentro de la calidad radiológica y tenga una capacidad diagnóstica para que yo después la pueda ver, haga el informe o se la derive al médico que solicitó el estudio para ver si tiene tal o cual patología. En este caso en particular, yo tengo que analizar cuando hago una videodilución en la parte de la fase oral que no haya una caída por la condición oral, pacientes con disminución de la tonicidad de los músculos orofaciales, no puede formar el bolo, no inicia el trago. Hay un cuadro que el otro día estaba viendo. Yo trabajo, a mí me gusta mucho, no solamente hacer el estudio, sino ir al consultorio y ver cómo va evolucionando el paciente y cuál es la consecuencia, qué es lo que tiene, qué estudios complementarios. Entonces, ese sinergismo, el trabajo en conjunto, no solamente que llegue, sino ver cómo va a evolucionar, no lo trato yo, lo trata, por ejemplo, en este caso, la gente de neurogastro. Pero me gusta verlo para ver cómo va evolucionando y corroborar o no y afianzar el conocimiento, mejorarlo para el diagnóstico del paciente. Se puede hacer diagnóstico, pero yo tengo que ponerlo en evidencia.
Alteración de los movimientos lugares, paciente que tuvo una ACV, que tiene un compromiso, que tiene un carcinoma, que tiene una resección o fue irradiado, etcétera, etcétera, la devolución fraccionada que se ve en el Parkinson, por ejemplo. En la parte faríngea, que no hace una caída precoz, si yo tengo el bol alimenticio en la boca y lo trago cuando yo quiero. Ahora, hay una compuerta que no se abre hasta que yo lo decida. Si esa compuerta filtra, hay una caída precoz. ¿Y qué pasa en la caída precoz? La caída precoz cae por ahí y esto todavía está abierto. Y si va cayendo, puede pasar por acá o por acá. Si va por acá, está perfecto. Pero si va por la vía respiratoria, puede tener trastornos respiratorios de aspiración. Entonces, la penetración, la aspiración, elevación. Bueno, todo esto ahora vamos a mostrar algunos videos para corroborar o ver algunos cuadros específicos. Y la fase esofágica, esto es muy importante, muy lindo, interesante, a mí me gusta mucho. Los trastornos motores, por eso existe lo que es la parte de neurogastroenterología, que son trastornos funcionales. Antes uno hablaba de colon irritable, hablaba de disquinesia esofágica. Bueno, hoy se sabe mucho más de todo eso, porque se da, ustedes saben que hay 3 tipos de sistema nervioso: el central, el periférico y el entérico, es decir, que está rodeando a todo el aparato digestivo. Entonces, por eso es que hay factores psicológicos, digamos, o de estrés, que pueden generar distintos tipos de alteraciones a nivel gastrointestinal. Bueno, eso está hoy comprobado, visto, analizado, estudiado y trabajo presentado. Y si tiene divertículos, que es una bolsita que sale hacia afuera, es como algo que proyecta hacia afuera, y la peristalsis causal. Muy bien, antes de seguir con esto, les voy a pasar algunos videos que me parecen que son importantes para que ustedes lo vean a título de ejemplo. Obviamente están editados porque el estudio dura 9 minutos, 10 minutos, 6 minutos, pero a los fines de la charla yo quiero mostrarles algunos particulares. Primero, la normal. Yo, para decir que un paciente está hipertenso o no está hipertenso, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber? Que la presión normal, ¿cuál es? Fíjense en este caso particular, ¿ven cómo está deglutiendo? Va a hacer la fonación posterior, ¿ven cómo va tragando? Fíjense cómo se cierra, cómo se eleva esto la laringe, cómo se está elevando el repliegue de la epilotis y cómo está pasando por la vía digestiva. Estamos con semisólidos, fíjense que está en semisólido, lo tiene en la boca, no hay caída precoz, lo tiene en la boca, trague, vamos bien, que como hace caso, va pasando, con una relajación efectiva del esfínter inferior, ahí lo oblicuo un poquito, yo particularmente para ver el esfínter esofágico superior, ahí está pasando, pasa perfectamente, una relajación receptiva, lo sigo un poquito para abajo con semisólido, para ver si hay buena contracción primaria y secundaria del esófago, si hay buena evacuación, porque a veces el paciente refiere que tiene una disfagia de arriba, ahí veo si pasa por ambos lados en forma bilateral y simétrica, puede haber una simetría, puede pasar más de un seno piriforme que del otro, también lo sigo. Esto está cortado, está todo editado. ¿Y ahí qué está haciendo? Está masticando, que es el sólido. ¿Se acuerdan cómo venía la secuencia? Fíjense cómo se le va a ver el paladar. Está masticando, trague, está todo coordinado. Ahí le digo que trague, ahí va tragando, pasa perfectamente, no tiene trastornos hasta ahora con semisólidos ni tampoco con sólidos. Ahí va tragando bien, no hay ningún problema, va pasando como corresponde. Y por eso que yo a veces, ahora les voy a comentar algo que a veces es importante. Ahí le doy líquidos, le va tragando, y yo le hago tragar como toma habitualmente, no que le dé una cucharita, porque ustedes cuando están comiendo, no toman líquido con cucharita, toman líquido con cucharita, es algo que tengo indicación, pero si no toman con vaso. Entonces si yo le doy con cucharita y le digo, no tiene problemas con la parte respiratoria, lo estoy subestudiando, porque no es en la condición con la que toma el paciente. Y siempre dice que cuando toma líquido se aspira, yo no puedo demostrarlo, decir no se aspira. No se aspira porque le estoy dando con cucharita. Lo que tengo que darle con el vaso como corresponde para ver si pasa o no pasa como tiene en la vía respiratoria, que refleja que tose cuando toma líquido. Acá les voy a mostrar una, fíjense cómo tiene este caso, es igual que el anterior, a simple vista es igual, no, fíjense cómo ahí lo tiene la boca y una caída precoz. Y esto está abierto, ¿ven la vía respiratoria como está abierta? Recién el gatillado, es decir, cuando desencadena la deglución es tardía, el gatillado tiene que estar acá arriba, sin embargo ahí recién deglute, pero esto estaba abierto. Eso es una caída precoz, ¿ven? Caída precoz y deglución tardía.
Entonces ahí puede aspirarse. ¿Se dan cuenta cómo vamos viendo? Voy a mostrar algunas, no todas. Fíjense, este es un chiquito. ¿Qué pasa con este chiquito? Fíjense cuando va tragando. Fíjense esta parte. ¿Qué pasa? ¿Para dónde va? Para la nariz. ¿Se acuerdan que yo les dije que tiene que tener un buen contacto con el velo del paladar y la parte de la rinofaringe? Bueno, él tiene un velo corto. Este era un pacientito que tenía un velo corto o que le quedó el velo corto y tenía una hipertrofia de la amígdala faríngea, y al operarlo, lo que compensaba no lo compensa, y ahí hay un reflujo hacia la fosa nasal. ¿Cuál es el riesgo de estos chicos que a veces nos mandan a nosotros? Que tienen microaspiración o bronquitis a repetición, es decir, al pasar contenido alimentario en la vía respiratoria genera el cuadro de bronquitis a repetición. No les voy a pasar mucho de esta, y fíjense esto. ¿Saben lo que es apraxia? Apraxia es un cuadro neurológico en donde el paciente entiende lo que tiene que hacer, pero no lo hace, no lo puede hacer. No lo puede hacer. El video no es muy bueno, pero a los fines prácticos, ahí tiene el alimento en la boca. Yo le estoy diciendo trague, 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 y lo traga. Lo hice cortito. Pero pasó muchísimo tiempo, el paciente entendía, me comprendía lo que tenía que hacer, pero no iniciaba el trago. Eso se llama apraxia, es un cuadro neurológico importante que puede deberse a múltiples causas. Vamos a la parte de faringia. Fíjense ahí. Ahí pasó, ¿ven a la vía respiratoria? ¿Ven cómo pasó por ahí? ¿Lo vieron? Ahí no protege la vía respiratoria, pasó, y el reflejo de oxígeno no lo tiene. Yo tengo que ver si pasa o no pasa la vía respiratoria. Acuérdense que la etapa faríngea yo tenía que ver si protege o no protege la vía respiratoria, si pasa o no pasa, si hay buena relajación de la respiración. Bueno, acá hay una penetración y aspiración a vía aérea sin reflejo de oxígeno conservado. Esto es mucho más grave, porque si uno tiene reflejo de oxígeno conservado, cuando ni bien se aspira, tose y trata de eliminar el contenido que pasó en la vía respiratoria. Si pasa y no se da cuenta, eso es mucho más grave, porque significa que el paciente se aspira, lo mismo. Fíjense ahí, aquí voy a mostrar esa imagen, fíjense esa imagen redondeada, que hace que la epiglotis no vaya atrás, no puede tapar la vía respiratoria, y eso condiciona la microaspiración a la vía respiratoria. Fíjense esa imagen ahí, cómo se ve. Y ahí ve cómo pivotea y cómo va ahí, cómo tiene tendencia a la penetración. Son pacientes que tienen bronquitis a repetición. Y ahí lo tenemos, en la vista anterior. Fíjense la vía respiratoria como tiene, la vía respiratoria y cómo va por la parte digestiva. Otro cuadro clínico, les voy a repetir, todo esto está editado, pero dura mucho más tiempo. Fíjense esta imagen, está muy fiola. Es un paciente que tragaba, tengo la sensación en el cuello que queda por ahí. Fíjense, esto está por fuera de este tubo donde tendría que circular normalmente. Y ahí, eso que es un paciente que había sido operado y tiene una fístula. Fíjense, les quiero pasar de vuelta esto. Fíjense la imagen, está en oblicua, fíjense que está los agujeros de confusión, y ahí está, fíjense cómo tiene un hilito, y esa característica es un trayecto fistuloso. Si yo conociera que tenía ese trayecto fistuloso, ¿qué sustancia de contraste tengo que darle? No puedo estudiar. Perfecto. Si desconozco, le doy varios. Acá como desconocía que tenía, y el médico que lo solicitaba no me lo mandaba, Bueno, fíjense acá la importancia de lo que son los constrictores faríngeos. El paciente queda, y bueno, eso se les había mostrado, la imagen que estaba ahí en esa zona, y además tiene esa alteración que presenta a nivel de la faringe. Quiero mostrar una imagen. Fíjense esto. El paciente tragaba y dice, la comida me vuelve a la boca.
Está pasando ahí por el esófago, ubíquense, pasa por el esófago, está en oblicua. Y ahí hay algo, como una bolsita, ¿ven que queda? Esa bolsita que queda ahí, ese remanente que queda ahí, era lo que refluía hacia arriba, y eso se llama divertículo de Zenker. Fíjense cómo pasa el esófago y queda ese contenido ahí a nivel de la unión faringoesofágico. Eso con una bolsita que va hacia atrás se llama divertículo de Zenker. Ese divertículo de Zenker es lo que nosotros vemos en el perfil. Le voy a mostrar. Ahí lo ven, ¿ven cómo queda ahí? Entonces cuando contrae la próxima contracción, ese contenido vuelve a la boca y puede pasar a la vía respiratoria y se aspira. Entonces eso depende de distintas clasificaciones, podrá ser o no quirúrgico. Bueno, esto es de la parte faringea. Volvemos de vuelta. Vamos a algo nuevo, relativamente nuevo, que es el tránsito esofágico temporizado. ¿Qué es el tránsito esofágico temporizado? Minutado, es decir, uno le da la sustancia de contraste a este paciente y es para demostrar trastornos motores. Uno ha visto, o a veces ha estudiado, los que tenemos ya varios años dentro de la medicina, que el paciente cuando tiene un trastorno en el pasaje de alimentos a nivel del esófago se llama disfagia. Siempre pensaba que había un factor orgánico que era lo que obstruía o determinaba que no pasara el alimento y generaba esa angustia en el paciente no poder comer. Ustedes piensen que estos pacientes, uno socialmente, nosotros acá, por ejemplo, en el congreso, ¿qué hacemos? Después nos juntamos, vamos a comer, o vamos a tomar un café. Y usted también, cuando se toma un café, perfecto. Usted es una persona que no puede tomar café, que no puede comer. Es algo que socialmente, que personalmente, que físicamente y psíquicamente está afectado terriblemente. Entonces son pacientes que a veces tienen que tomarse su tiempo para comer y deben comer, y uno dentro de la rehabilitación le dice, bueno, tiene su tiempo, tiene que comer, cuando va a comer, o a veces come en determinado tiempo, no aislado, pero sí con la contención de la familia que lo acompaña a la mesa, respetando su tiempo y siguiendo al ritmo de que no puede el tiempo como tendría que hacerlo, y tiene ese tipo de cosas. Así que son pacientes que requieren un tratamiento inmediato, un diagnóstico preciso, concreto y rápido para emprender el tratamiento del modo correspondiente y que pueda otra vez instalarse e integrar la parte social y sobre todo poder comer. Hay pacientes que tienen lo que llaman montón gástrico. El otro día vino un paciente, un muchacho que atendía en un bar. Le decía, le pegaron un botellazo en la cabeza. Le pegaron un botellazo en la cabeza, hizo un problema neurológico, me llamó mucho la atención, fue a la Kerich. Y lo llevaron ya prácticamente, lo cubrieron como si estuviese muerto, hasta que los médicos llegó y siempre se acordaba y dijeron, no, le van a llevar al morgue. Dijeron, pará. Y hicieron firmar como seguimiento por escrito al familiar y le hicieron un método de rehabilitación, de reanimación y lo pudo resucitar. Bueno, y ahora estaba con trastorno de glúteo, hacía 4 meses que estaba con un botón gástrico. ¿Y saben de qué trabaja? De parrillero. ¿Saben lo que es ver todo el tiempo hacer de que no puedo comer? Y ustedes saben lo que es esto. Entonces tratamos de resolverlo y aparentemente está mucho mejor. Tenía un trastorno, tenía una biodevolución hace 2 meses, que tenía el trastorno, es una fístula a nivel de la unión faringoesofágica, ya se había cerrado esa fístula y ya realizando las maniobras de chin down que yo les decía, flexionando, comprobamos, se aspiraba cuando comía con la cabeza arriba, pero cuando yo lo hacía comer con la cabeza en chin down, podía comer, estaba re contento porque podía comer. Dice, no veo ahora que me saquen esto, el botón gástrico. Así que fíjense lo que genera la angustia que genera en el paciente algunos cuadros clínicos, como este caso en particular. Bueno, el tránsito esofágico temporizado, ahí dice, la reitero, a mí no me gusta leer los slides, hablar de lo que corresponde, ustedes vayan leyendo y viendo algunos conceptos. La patología más frecuente, uno lo que trata de evaluar es el vaciamiento de ese esófago, es decir, haciéndolo deglutir al paciente, cómo se va evacuando, y ver si eso se está cumpliendo de la manera adecuada correspondiente. La patología más frecuente es un cuadro clínico que se llama calasia. Les explico, en la calasia es un mecanismo, ¿qué les dije yo? ¿Se acuerdan que una onda de contracción debe acompañarse de una relajación receptiva? Si arriba se contrae y abajo no se relaja, el bolo alimenticio no progresa. En este caso en particular hay una buena contracción del esófago, pero no hay una buena relajación del esfínter esofágico inferior. Está hipertónico. Y ese cuadro clínico,
redondeando para no complicarles la vida, se llama acalasia. Y son pacientes que sufren mucho porque no pueden tragar o les cuesta mucho que pase el alimento. Esto es uno de los métodos de estudio que se utiliza para poner en evidencia qué tipo de acalasia es, qué tipo de patología tiene y de acuerdo a eso realizar el tratamiento adecuado correspondiente. Evaluar la anatomía y función esofágica, diagnosticar los cambios estructurales, trastorno de la motilidad esofágica. ¿Cómo se hace esto, doctor? De la siguiente manera, hay un protocolo. En 350, la sustancia de contraste que se utiliza es el sulfato de bario, se llena entre 150 y 200 mililitros de sustancia de contraste con una consistencia del PVC de 49% más o menos, pero una consistencia adecuada. Se le da el trago, se toma todo lo que tiene que tomar entre 15 y 20 segundos, obviamente, esto es lo que está protocolizado. Ahora, si el paciente no puede tragar, le lleva más tiempo, y si no puede tomar 150, tomará 100. ¿Entienden? Como yo les decía, que cada caso es un caso particular. Si bien hay patrones generales, uno tiene que tener en cuenta cada caso en particular. Se le da la ingesta y luego se mide al minuto post ingesta, post terminada la ingesta. Es decir, terminó de tomar, le di 150 mililitros de sustancia de contraste, 200. Le mido, hay un protocolo para medir, se traza una tangencial al esfínter esofágico inferior, otro en el límite superior del esófago y se mide la distancia que hay ahí del diámetro transverso. Esas dos medidas son las que se toman al minuto, a los 2 minutos y a los 5 minutos después de haber terminado la ingesta. ¿Esto sirve? Sí que sirve. Porque si yo acá tengo una altura de 30 centímetros y acá tengo una de 10, a los 2 minutos es una cosa. Si yo tengo acá una de 30 y acá sigue de 30 y acá sigue de 30, significa que la evacuación del contenido esofágico está mucho más deteriorada de lo que uno podría tener si al minuto de haber tomado o a los 2 minutos la evacuación fue más del 50%. Esto sirve para el diagnóstico y también para la evolución de los tratamientos realizados en este tipo de pacientes. Acá tenemos algunas medidas, estas son las medidas que realizamos nosotros y como siempre volvemos a la madre de todo, que es la anatomía. Acuérdense que nosotros tenemos el esfínter esofágico superior, que está en el cándilo cricoides, lo que correspondería a la musculatura estriada, la zona de transición, la musculatura lisa, el esfínter esofágico inferior y el pasaje esófago gástrico. Eso es un concepto relativamente nuevo que tiene mucho que ver, porque yo puedo tener una buena contracción del esófago, pero la relajación del esfínter esofágico inferior o la latencia de relajación no es suficiente como para permitir que el pasaje del esófago al estómago no sea el adecuado correspondiente. De ese esfínter, el tiempo de relajación no está coordinado. Si cuando viene la contracción, allá me espera una relajación. Si acá viene una contracción y cuando estoy llegando todavía no se relajó, no pasa el contraste. ¿Se entiende lo que digo? Independientemente que la presión tomada aislada de esa compuerta sea la normal, la coordinación entre la fuerza de contracción del bolo y la relajación receptiva no está coordinada. Y eso de no estar coordinado significa de que el paciente tiene trastornos en el pasaje del esófago al estómago. Y eso tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Por eso que se mide el peristaltismo basal, la tonicidad basal, el peristaltismo y el acortamiento del esófago. Ustedes saben que hay fibras circulares y fibras longitudinales del esófago y a veces pueden estar afectadas una, la otra o las dos. Ustedes saben que en la deglución primaria, es decir, uno cuando deglute, inhibe una contracción esofágica. Ustedes toman un trago, eso genera una onda primaria. Si yo espero 5 minutos entre un trago y el otro, bárbaro. Yo tomo un trago, tomo otro trago, tomo otro trago. Cada trago que voy tomando inhibe la contracción del esófago. Porque si yo tomo un trago y genero una contracción y inmediatamente tomo otro trago, esa contracción que está abajo impide que pase el segundo trago. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso cuando uno comienza a ingerir, inhibe la onda que estaba por debajo. Sea que haya tomado hace 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Esa inhibición es importante y a veces está alterada y genera estos cuadros clínicos. Y el secundario, que se va, es por contacto directo. Es decir, cuando queda la zona de transición, que es la zona media del esófago, queda allí, ahí genera lo que sería
la onda secundaria y eso propulsa el contenido esofágico hacia el tercio distal del esófago, la relajación del esfínter esofágico inferior y el pasaje a nivel del estómago. ¿Por qué consultan a estos pacientes? Porque por acá viene el paciente. Esto es muy importante. El paciente puede tener disfagia esofágica. ¿Por qué paradojal? ¿Qué significa paradojal? Que por ahí, con alimentos sólidos, no tiene nada y cuando toma líquidos, ahí le genera disfagia. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo presumo que si esa puerta está medianamente abierta, se supone que los que tienen volumen no van a poder pasar y los que no tienen volumen, que son líquidos, pasan. Ahora, ¿cómo puede ser que la puerta está entreabierta y todo lo que es volumen pasa y lo que no tiene volumen no pasa? Eso se llama disfagia paradojal. Este tipo de pacientes que tienen trastornos primarios presentan esa disfagia paradojal. ¿Se entiende el concepto? Otra es el dolor torácico. Este dolor torácico, les digo, se da en este tipo de pacientes. ¿Y cuál es la preocupación que tiene el paciente? Cuando uno tiene un dolor torácico, ¿qué es lo que piensa primero? El corazón, perfecto. Por eso hay un protocolo de estudio para este caso en particular. Ya vamos a ver. Pero son pacientes que pueden venir con dolor torácico. ¿Pueden tener síntomas respiratorios? Sí, por aspiración. Y pueden tener pérdida de peso porque no comen, o comen y no pasan lo que tiene que pasar. Y todo eso le genera un cuadro tal que lleva a la consulta. Antes no eran diagnosticados y deambulaban de un lado al otro y sufrían mucho por varios años. Ahora, con este método de estudios y con la neurogastroenterología, estos pacientes tienen su solución, funcionan muy bien, andan muy bien, y esto se lo digo yo no solamente porque hago los estudios que me lo piden, sino también porque tengo ese feedback con la gente de neurogastro que a mí me dice que yo los veo y me voy al consultorio con ellos para ver cómo van a evolucionar. Obviamente, el paciente, si presenta este tipo de alteraciones, uno realiza un protocolo. Voy a pasar al protocolo y, a ver, les quiero mostrar algo al principio. El esófago, que por ejemplo vamos a suponer que el paciente tiene ese tipo de alteración o trastornos motores esofágicos. Puede tener un esófago dilatado o tortuoso, puede tener presencia de alimentos, porque si eso esa compuerta está cerrada, ¿cuánto tarda desde que uno toma un trago hasta que pasa el estómago? Segundos, 20, 30 segundos. Si yo espero 1 hora, 2 horas, a veces estos pacientes, la preparación está una ayuno de 6 horas y encontramos restos de alimentos. Significa que todavía esos restos de alimentos no pudieron pasar al estómago por este tipo de problemas. Obviamente, en relación al cuadro clínico, uno le hace lo que se llama el esofagograma, que es el estudio del esófago contrastado, y puede ver este tipo de alteraciones. El esófago dilatado, el pico de pájaro, que se ve así, el signo del canalito, y el esófago de sacacorchos, que ya vamos a ver algunas imágenes. Ahí tienen el esófago dilatado, ¿lo ven? Está dilatado, ahí está la unión esófago gástrica, ¿ven cómo está reducida? La unión esófago gástrica, el esófago dilatado, y este es la imagen del sacacorchos, que cada uno tiene una expresión, puede ser una calacia tipo 1, son clasificaciones que no interesan en este caso en particular, pero que el estudio sirve para poner en evidencia ese tipo de alteraciones, sí. Y doctor, clasificar cada una de esas alteraciones sirve, sí. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente en cada una de ellas, y eso hace, como yo les dije, ¿qué es más importante? ¿El diagnóstico o el tratamiento? El diagnóstico. Entonces, yo hago un buen diagnóstico, voy a hacer el mejor tratamiento para ese caso en particular. Y en función de ello, no es lo mismo un esófago en sacacorchos que una calacia tipo 1, tipo 2 o tipo 3, o distintos cuadros clínicos. No viene al caso, no quiero paular con ese tipo de cosas. Pero sí, el concepto de que este método es un método que tiene que conocerlo, tiene que saber que existe, tiene que saber que sirve, tiene que saber cuál es lo que genera en el paciente en relación a lo que estuvimos charlando. Esto va de la mano, dentro del protocolo, con lo que se llama esófago-manometría. ¿Qué es la esófago-manometría? Medir la presión a nivel del esófago. ¿Se acuerdan? Yo les dije que había fibras circulares y fibras longitudinales en el esófago, se contrae. Y cuando se contrae, ¿qué pasa en la luz? ¿Aumenta o disminuye la presión? Aumenta. Entonces,
esa presión a lo largo del esófago, en el esfínter superior, en el esfínter inferior, etcétera, 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 me da a mí o colabora en el diagnóstico de estos trastornos motores. Y ese tipo, cada uno tiene una característica muy peculiar y me lleva a la clasificación. Y si me llega a la clasificación, a un tratamiento adecuado para ese tipo de trastorno y la evolución del pronóstico será favorable. Lo que el Gold Star, y esta es la clasificación de Chicago, que vamos a ver, es lo que se hace actualmente en la esofagomanometría de alta resolución. ¿Qué es la esofagomanometría de alta resolución? A mí no me gusta hacer exhibicionismo, ¿no? Pero me gusta decirles o transmitirles, y les tengo que dar este nombre para que ustedes sepan que existe. ¿Está claro? En la esofagomanometría habitual se medía la presión del esófago y la presión del esfínter. En la esofagomanometría de alta resolución se mide en forma simultánea la presión y topográficamente de todo el esófago con distintos colores. Fíjense acá cómo está la línea. El rojo significa mayor presión, la parte amarilla presión intermedia y la parte azul baja presión. Entonces yo veo todo esto topográficamente. Este es el esfínter esofágico superior, este es el esfínter esofágico inferior. Entonces acá está contraído, ¿lo ven cómo está contraído? Perfecto. Al estar contraído se cerró, pero generó una onda de peristalsis. Y esa peristalsis, que es el frente, la presión con la que avanza el bolo alimenticio, hace de que acá tenga una alta presión. Y si hay una alta presión en el esófago distal, ¿cómo debe estar el esfínter inferior? ¿Contraído o relajado? Si viene la onda de contracción con el bolo alimenticio y allá está la puerta para acceso, todos queremos salir. Esa puerta, para que todos podamos salir, ¿cómo tiene que estar cuando lleguemos allá? Abierta, ¿no es cierto? Bueno, en el esfínter tiene que estar ¿cómo? Relajado. Y el color acá, fíjense que la presión no es alta. ¿Entendido? La presión. La presión topográfica, y acá mide la presión en distintos lugares, en los distintos segmentos, y ese aspecto es lo que a mí me lleva a hacer el diagnóstico de los diferentes tipos de patología. Esto es bastante complejo, pero en realidad es lo que se toma como referencia. Cuando viene la onda de contracción acá, el periodo de latencia, que es este, ven que se va en segundos, es el tiempo que está la puerta abierta. Es decir, vamos al ejemplo de nosotros, queremos salir de acá. Somos una cantidad de 50 a 60 personas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que estar abierta la puerta para que podamos salir todos? ¿En qué cantidad de tiempo? No es lo mismo que vengan 2, que seamos 3 o que seamos 500 personas. Esa relación, esa sincronización que nos permita a todos salir en forma ordenada, precisa que esa puerta esté abierta por un tiempo determinado. Eso se llama tiempo de relajación del esfínter esofágico inferior. Si ese tiempo de relajación es menos de 4 segundos, esto es lo normal, es menos de 4 segundos, significa que esa puerta se cierra antes de que salgamos todos. Entonces, ¿qué pasa? Parte de nosotros queda adentro. Parte del alimento queda en el esófago. Y eso determina un trastorno motor a nivel del esófago. ¿Entendido? Bárbaro. Trato de llevarlo a un ejemplo para que pongamos en todo. En definitiva, el principio es lo más importante y si vale el ejemplo para que usted lo entienda, eso es suficiente. Muy bien, acá tenemos, fíjense, a título de mostrarlo, fíjense acá cómo hay una hipertonía en la parte distal. Acá cómo está la tensión está aumentada en todo el esófago. Acá que hay una hipotensión en todo el esófago. Y acá hay un aumento de presión en la parte distal del esófago. Estos son distintos tipos de acalasia. Es decir, con esto no pretendo que ustedes sepan el diagnóstico de la acalasia y si hay hipertensión en el esófago o en la parte del cuerpo, pero esto es lo que se hace, esto es lo que se está haciendo y esto sirve para hacer el diagnóstico. Entonces, tránsito esofágico temporizado, ¿sí? El protocolo. Segundo, esofagomanometría de alta resolución. pH-metría también en 24 horas. Es lo que se hace en este tipo de pacientes para llegar al diagnóstico de qué tipo de trastorno motor tiene a nivel esofágico. Fíjense acá. Acá el esfínter está bien, acá el esfínter está bien, pero no tiene presión del esófago. Estos son pacientes que están con el esófago lleno de alimento, no tienen peristaltismo, contiene el alimento en el esófago y no puede vaciar hacia el estómago. Es una acalasia llamada tipo 1.
Esto aumenta la presión, esta es la presión que tiene que ser mucho más baja, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, la presión en el esófago está totalmente aumentada en todo el cuerpo esofágico, amenaza tipo 2, y la tipo 3, el aumento de presiones en el extremo distal y la relajación del esfínter esofágico inferior también está alterada, tiene que ser menos de 12. En definitiva, los distintos tipos de diagnóstico, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, se llega por la visualización de la imagen en el esofagograma y o también por la esofagomanometría de alta resolución. Muy bien, estos son clasificaciones desde el punto de vista morfológico por el esofagograma. Si yo veo el signo del canalito, es el signo del pájaro. ¿Vieron el esfínter esofágico inferior que se ve como un trayecto en pico del pájaro del canal como un canalito? El esófago está normal o levemente dilatado, el esófago dilatado sin rodilla, el esófago dilatado con una rodilla, el esófago dilatado sin modelo con una rodilla. Es una clasificación morfológica. Ahí tienen los distintos tipos, ahí están las alteraciones. El color rojo, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan ustedes? Aumento de la presión. Y la presión acá, ¿es en el todo el esófago o es en el tercio distal? En el tercio distal. Entonces no es lo mismo este tipo de alteración que otras alteraciones que habíamos visto. Eso lleva a la clasificación y el tratamiento para cada caso en particular. Este es un esófago de Curran, se llama bien, arrosariado. Nosotros lo aprendimos hace muchos años, esófago arrosariado, esófago contráctil, pero no sabíamos por qué. Hoy podemos decir que puede verse con una, les digo un título, una calasia tipo 3 se llama esófago de Jack Hammer, de martillo. Y el tratamiento diagnóstico y tratamiento es diferente en uno y en otro caso. Obviamente, yo tengo un paciente con disfagia, lo primero que tengo que pensar que no tenga o descartar que no tenga un cáncer de esófago, que no tenga un trastorno esofágico, y sabe lo que se hace, que es importante, que a veces se deja de lado cuando se hace la videoendoscopía digestiva, se saca biopsia para la esofagitis eosinofílica. Si a veces el paciente pierde ese tiempo y el que hace la veda, que es la videoendoscopía digestiva alta, se le coloca un tubo, se mira y no le saca biopsia, estos pacientes pueden tener una esofagitis eosinófila y la única manera de hacer diagnóstico es por biopsia. Si no se lo hace en el momento, en el tiempo que se hace la veda, dentro del protocolo del diagnóstico puede ser que se pase por él. Así que se debe hacer una veda, una ecoendoscopía de la esofagástrica, y el tratamiento a veces se resuelve de forma espontánea. Es muy raro todo esto. El tratamiento, en el hospital de clínicas lo que se hace es la dilatación con balón. Se llega con una sonda al esfínter esofágico inferior, se dilata con el balón en menor o mayor proporción, y a veces se hace la miotomía, que si se cortan pedacitos de ese músculo, y se va viendo cómo evoluciona el paciente. Bueno, les voy a pasar antes de terminar 3 videitos y ya terminamos con ¿Yamila está por ahí? Ya estoy, Yamila. ¿Me perdonas? ¿Sí? ¿Me ocupé? Bueno, fíjense. Es igual el esófago que ya les mostré anteriormente, fíjense ahí. ¿Ven? Cómo está dilatado, cómo tiene sonada la contracción. Esto es todo estudio dinámico. Tiene restos de alimentos. Esto es un paciente con una calasia tipo 3. ¿Ven cómo no progresa la sustancia de contraste? Es una calasia tipo 3. Depende. Le voy a reiterar, todos los videos están un poquito editados para ver, pero no pasa, hay contracción, pero la contracción no es efectiva. Este es un paciente, fíjense, el esófago no está dilatado, pero llega ahí y queda el alimento. Yo esto, les reitero, está editado, pero he pasado minutos, no miraba y no vaciaba el extremo distal. El extremo distal, la musculatura, ¿se acuerdan cómo era lisa? Bueno, este es un paciente que tenía una esclerodermia.
La esclerodermia obviamente es una enfermedad que afecta multisistémica, pero entre los órganos que puede afectar tenemos el esófago. Son los trastornos secundarios. ¿Se acuerdan? Yo les dije en patologías que afectan multisistemáticamente, como bien seguramente va a hablar el doctor Lombardo dentro de la parte de la patología, puede afectar también la parte digestiva. En este caso en particular, el paciente con esclerodermia, que puede tener trastornos de la mano, la piel, etcétera, etcétera, tenía un trastorno esofágico y el paciente consultaba por disfagia. Este es un paciente, bueno, bastante y después voy a terminar con el otro. Bueno, fíjense, acá lo mismo, la dilatación que tiene, fíjense la imagen pico del pato, ¿lo ven? Y no tiene ondas de contracción. Este es un paciente con hipotonía, es una cabeza tipo 2, fíjense la rodilla, ¿la ven? Como está dilatado, esto lleva su tiempo. Y no evacuaba, medíamos arriba, abajo, le hicimos las mediciones, yo les traje las cosas. Si tengo que poner los videos en forma total, nos llevaría muchísimo tiempo. Y esto es un caso que realmente me llamó la atención. Y fíjense, ¿ven las circulaciones que tiene? Esas circulaciones que tiene no significa que son contracciones. ¿Qué el alimento? No es que va evacuando. Y esto yo lo consulté en su momento, la doctora Picot, que es de la parte de neurogástrico. Mirá, fíjate este paciente, me llama la atención. O sea, que hicimos el esófago-manometría y la presión abajo estaba normal o disminuida. Y tenía lo que se llama una peristalsis ineficiente entre los trastornos motores menores del esófago y aparentemente relacionada con un reflujo gastroesofágico. Entonces, en ese caso en particular, correspondía a un caso específico, pero, reitero, esto es todo multidisciplinariamente. Esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros realizamos en el hospital de clínicas y que realmente nos trae resultados. Yo creo, y con esto es muy importante, el trabajo multidisciplinario. Ayer lo estábamos hablando en la mesa con gente de muchísima experiencia, gente con excelente formación, como Joaquín, como Jorge, como Lombardo, como Richie, y hablamos en relación de lo que es el trabajo multidisciplinario. Hoy no trabajan multidisciplinariamente con diferentes profesiones que tengan un común denominador, como en este caso, abordar en la parte médica con el paciente y cada uno desde su mirada es fundamental en la medicina. El que no piense de esa manera está fuera de lo que debería serlo, acorde a los tiempos que tenemos, para optimizar los resultados que en definitiva es un beneficio del paciente. La medicina es muy sencilla. Y luego una persona que piensa que está enferma, nosotros tenemos que determinar si está o no está enferma y tenemos que ayudarlo de la mejor manera para que deje de estarlo si realmente estaba enferma y pasarlo de su estado de enfermedad a estado de salud. Para eso necesitamos la colaboración de ingenieros, de físicos, de médicos, de técnicos, de enfermeros, multidisciplinariamente. Acá no hay que ser mezquino y no ser soberbio con el conocimiento de cada una de las profesiones, sino hay que ser humilde y eso siempre va de la mano con la grandeza, que en este caso estará representada para todos trabajar en conjunto en beneficio del paciente. Ese es el principio y eso es lo que uno tiene que pensar. El que no piense de esa manera hay que dedicarse a otra cosa o dedicarse a cualquier cosa menos en el área de salud. ¿Está claro? Bueno, muchas gracias por su atención.